Esta semana vemos la historia increíble de Bilam con su burro. Vemos un caso muy particular. Es interesante que en la Parashat Korach y después en Parashat Balak, que son dos parashiot uno del otro, hace referencia a dos milagros que figuran en una Mishnah en Pirkei Avot. En Pirkei Avot dice 10 cosas fueron creadas en Erev Shabbat. Dice la boca de la tierra, es uno de ellos para tragar a Korach, y otro es la boca del asno de Bilam. Los dos son parte de esa lista de lo que Hashem creó en Erev Shabbat, en la creación, ya anticipando estas dos historias que leímos hace 2 semanas y el que leemos esta semana. Los dos son bocas, ¿no? Boca de la tierra y la boca del asno. En este sijá, el Rebbe hace un análisis muy interesante, con una lección muy importante, práctico de la vida. Cuando empezamos a ver la historia de Bilam, que era el más grande de los profetas de las naciones del mundo, entonces vemos de que primeramente el Hashem no le da permiso a salir, dice que no vaya. Después, cuando Bilam como insiste, Hashem le da como un cierto permiso como ambiguo, donde sí puede ir con ciertas condiciones. De ahí aprendemos algo importante, como Rashi menciona, que a veces Hashem nos está diciendo que no hagamos algo, pero si insistimos mucho, pues Hashem dice, ok, ¿quieres ir? Vaya. Eso fue el caso de Bilam. Hashem trató de ayudarlo, Hashem trató de decirle que no vaya, que no fuera. Bilam insistía, finalmente Hashem cedió, digamos, hasta cierto punto, y al final, esto fue el final, digamos, de Bilam. Y en el camino vemos que suceden varias cosas. Primeramente, un malach es enviado por Hashem para detenerlo, para detener Bilam en el acto que iba a hacer, que realmente era una locura. Una persona de este nivel que ya había sido instruido directamente de Hashem que no lo haga. Entonces, Hashem trata de pararlo, primeramente colocando un malach enfrente del burro, cosa que Bilam en ese momento no veía nada. Y 3 veces el burro trata de desviarse para no encontrar con esa imagen de un malach con una espada. Y cada vez Bilam pega a su burro y después pasa un milagro. Ya pasó una cosa, que el malach se presenta, pero se presenta enfrente del burro, todavía no enfrente de Bilam. Ahora viene un milagro, que Hashem abre la boca del asno y empieza a hablar con un lenguaje como si fuera un ser humano, empieza a conversar con Bilam. Esto no es un midrash, no es no es Kabbalah, es textualmente en la Torah. Así sucedió. Un burro empezó a hablar en el idioma del ser humano. Y solamente después de esto ocurre de que Hashem abre los ojos de Bilam y Bilam puede observar y ver lo que el burro ya había visto, que es el malach que está en el camino y el malach
advierte muy fuertemente a Bilam y al final le dice, Lechim Hanashim, vaya con estos hombres, pero recuerda, solamente vas a hablar lo que te permito hablar. Ok, esto es más o menos un resumen de la historia, así como sucedió. Cuando analizamos esta historia, vemos que un burro, un asno, empieza a hablar en el lenguaje, en el idioma del ser humano. Entonces, tenemos varias preguntas acerca de esto. Sabemos que Hashem no hace milagros así por hacer milagros. Hashem instituyó la naturaleza, las leyes de la naturaleza, y Hashem respeta sus propias leyes de la naturaleza y no los cambia así tan fácil. Solo se cambia cuando hay una necesidad y normalmente se puede percibir en un milagro una necesidad. En este caso, cuando vemos que el asno está en su lugar y no puede avanzar porque el malach está enfrente de él, entonces podía Hashem inmediatamente abrir los ojos de Bilam y que Bilam vea el malach como efectivamente ocurrió al final, y no haría falta toda esa parte que el asno empieza a hablar. Vamos al Tachlis. ¿Cuál es el problema? El problema es que él no debe ir. Entonces, que vea él al malach. Al ver al malach, inmediatamente él va a entender lo que está pasando. El malach le va a advertir. Y ahora es toda esta parte de un burro hablando, que parece un milagro innecesario o un paso innecesario en la historia. Además, que en este Mishnah que citamos antes de Pirkei Avot, que menciona las 10 cosas que fueron creados Ben Hashmashot en Erev Shabbat, allá menciona el Pi Haaretz, que es la boca de la tierra, y también el Pi Haaton. Okay. En el Parashat Korach, la Torah describe muy claramente cuál era la necesidad de esa creación de Hashem. ¿Por qué? Porque había aquí una rebelión en contra de Moshe para proteger el honor a Hashem y mostrar claramente que Moshe es el líder y es que está actuando en el nombre de Hashem. Había que hacer ese milagro. Se entiende la necesidad del milagro. Pero en este caso no se le ve, no entendemos cuál es la necesidad que Hashem vio en hacer este milagro. Cuando nosotros empezamos a analizar la historia, vemos algo increíble acá. Simplemente cuando uno lee la historia y ve que hay un malach que se para en el medio del camino, ¿qué dirían ustedes? Este es un malach, un ángel de din, de juicio, de gvurá, o es un malach de misericordia, de rachamim. Pareciera por su forma de ser, o quizás cuando estás leyendo la historia, está ahí para de din, ¿no? De cualquier cosa no va a avanzar. Pero Rashi dice claramente, malach shel rachamim haya. Esto era un malach de misericordia, no era un malach de din. ¿Y qué quiere decir esto? Contrario a lo que uno quizás entiende cuando lee la historia, este malach vino por el beneficio de Bilam, para ayudar a Bilam, para tratar de salvar a Bilam, de tenerlo en la locura que iba a hacer. El Rachamim.
que de por sí es una gran enseñanza. A veces nos ocurre algo y nos parece que es din, nos parece que algo negativo está ocurriendo y resulta que la intención es de detener a alguien de hacer algo que no debería hacer. Y eso fue lo que hizo este malaj. El malaj vino para tratar de detener a Bilam de hacer este pecado que iba a llevar eventualmente a su pérdida completa, como efectivamente sucedió después. O sea, Hashem tenía misericordia a Bilam y no quería que haga algo que podía dañarse a sí mismo. Y por eso Hashem manda un malaj para a ver si puede ayudar a Bilam. Entonces el Rebbe explica, para que haga esto, el Hashem lo fue haciendo de min hakal el hakaved. En hakal el hakaved significa haciendo primeramente algo más leve y cada vez intensificando su participación, involucrándose más y haciendo cosas que en realidad no se merece Bilam, pero cada vez haciendo más esfuerzo para que no haga lo que no tiene que hacer. ¿Y cómo eran los pasos que Hashem tomó? Entonces, primeramente, ¿qué hizo Hashem? Hashem hizo para que apareciera el malach, pero solamente para que el burro lo viera. Pensando de que quizás alguien, sobre todo un profeta, alguien de ese nivel, ve algo tan extraño ocurriendo en camino a hacer algo que Hashem le había dicho que no lo haga, capaz recapacite, ¿no? Y decide, ¿sabe qué? Mejor no voy. Y hubiese sido suficiente que un burro vio el malach y ya. Y ahora puede regresarse. Después, cuando él no hace esto, empieza a hablar el burro, que de por sí nos podría parecer un milagro mayor, ¿okay? Que el milagro de Bilam ver al ángel, cosa que estamos sugiriendo antes, que Bilam de una vez vea al ángel, pero no es así, porque en general sabemos que la nevuá, la profecía de Bilam, e inclusive la profecía, estudiamos en el Rambam de estos días, que volvimos a empezar el estudio del Rambam, la profecía de todos los profetas vienen de noche y vienen siempre en una imagen de sueño. El único que realmente tiene visiones así de día y consciente es Moshe Rabbeinu. Y así era Bilam. Bilam también Hashem aparecía a Bilam en la noche, como estudiamos en esta misma historia. Dice Linu Pohalayla, dijo, vamos a quedar aquí la noche, porque sabía que la única forma que él iba a recibir una comunicación de Hashem iba a ser de noche. Ver este malach era una especie de nevuá, era una especie de profecía, cosa que iba en contra de la naturaleza de un profeta como Bilam. Bilam tenía que ver sus profecías de noche y de cierta forma, no así. Entonces Hashem, cuando ve que los otros intentos para detenerlo no están funcionando, Hashem está dispuesto para salvar a Bilam, está dispuesto hasta aparecerse a él de día, que evidentemente es mayor que hacer al burro, al asno hablar, imagínate.
Para nosotros quizás nos parece que el asno hable sea mayor que Bilam vea de día una revelación divina, pero no es así. La revelación divina de Hashem es un cambio mayor de la naturaleza, inclusive que el asno pueda hablar. Y Hashem está dispuesto a llegar hasta tal punto, ¿para qué? Para salvar a Bilam Harashá, a uno que era antisemita, que quería destruir al pueblo judío. Y esta es la visión tan distinta y tan especial que vemos en cómo el Rebbe lee las historias de la Torá. Porque el Rebbe dice que eso nos enseña cuánto uno tiene que esforzarse y hacer todo lo posible para el bienestar de su prójimo. Porque si por Bilam, que era un rasha, y la Torá claramente da testimonio que odiaba al pueblo judío más que Balak, que era el rey de Moab. Aún así, Hashem buscó todas las formas y cambió la naturaleza y estaba dispuesto a parecerse a este rasha por misericordia, para detenerlo de hacer algo que no debería hacer. Alhajas kama ve kama, cuanto y más un judío cuando se trata de la relación con otro judío. ¿Qué tiene que hacer? ¿Hasta dónde tiene que llegar uno para tratar de hacer el bien y mantener paz y bienestar entre hermanos? De esta parashá vemos que Hashem, con su misericordia sobre Bilam, cambió completamente la naturaleza del mundo y trató y hizo todo lo posible para detenerlo de hacer algo mal. Seguramente cuando se trata del pueblo judío, sobre el cual está escrito Kitihi atem eretz chayfetz, que el pueblo judío somos, dice eretz chayfetz, como el Baal Shem Tov explicó, así como en la tierra, porque el pueblo judío se usa la metáfora de la tierra, porque así como la tierra tiene dentro de sí tesoros que sí infinitos, que no son fáciles de conseguir, y a veces hay que gastar mucho dinero para conseguir todo lo que tiene la tierra dentro de sí, pero la gente lo gasta. ¿Por qué? Porque saben que está ahí, que dentro de la tierra está ahí. Entonces así es cada judío. Cada judío tiene en sí tesoros, aunque no lo ves. A veces hay que buscar bien profundo y por largo tiempo. Pero si buscas y tratas y haces lo que tienes que hacer, seguramente vas a encontrar el tesoro. Y por eso un judío siempre tiene que hasta sacrificarse, hacer todo. Hashem cambió de su teva, que tanto respeta y lo creó. ¿Para qué? Para salvar un rasha. Seguramente cada judío tiene que hacer todo lo posible y así podemos revertir la causa del galut, que fue sinat chinam, odio gratuito, con amor gratuito uno hacia el otro, así trayendo la llegada de Mashiach, mira bien.